Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo. Me gustaría comenzar leyendo la palabra del Señor en Mateo capítulo 11, versículo 21 al 24, donde el Señor Jesús nos habla sobre los ayes, sobre las ciudades impenitentes, las ciudades que no se quieren arrepentir de sus pecados y volverse a Dios. Y vamos a estar leyendo del capítulo 11, el versículo 20 al 24. Y dice así la palabra del Señor. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, no se habían vuelto a Dios, diciendo el Señor Jesús a estas ciudades: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, en Capernaum, Sodoma hubiera permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Esto son lo que el Señor Jesús nos habla sobre estas ciudades impenitentes de Corazín, Betsaida y Capernaum. Y me gustaría compartir con ustedes un artículo de un pastor brasileño llamado Marcos Granconato. Él es pastor de la Igreja Batista o Bautista Redenção o Redención en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Este artículo es titulado Lições de Tiro o Lecciones de Tiro. Este artículo lo leí y me pareció bastante importante, interesante, y decidí traducirlo al español para compartirlo con ustedes. Y vamos a leer parte de este escrito y parafrasear algunas cosas que él dice. Él nos habla de que este pasaje de Mateo 11, 21 al 24 que acabamos de leer tiene una carga teológica muy pesada que muchos cristianos hoy en día no son capaces de asimilarla, ya que este texto demuestra que Dios no salva a las personas sobre la base del poder que Él tiene de prever su respuesta positiva a su mensaje. Sabemos que los arminianos postulan, dicen creer en la predestinación, no niegan la existencia de la predestinación, pero tienen un concepto de la predestinación distinto al que nos enseña las Escrituras. Ellos postulan que Dios salva sobre la base de la presciencia o conocimiento previo, que Dios mira en el corredor del futuro a las personas que han de creer en Él, que responderán positivamente al mensaje del Evangelio y creer en Cristo para salvación, y entonces los escoge en la eternidad pasada. Eso es lo que postula el arminianismo. Y esto choca con lo que dice la doctrina bíblica de la predestinación, ya que muchos no quieren, no les gusta la idea de que Dios escoja a unos para salvación y a otros no. Y siempre se preguntan cómo Dios puede predestinar a unos y a otros no para ser salvos. Entonces, para deshacerse de las dificultades de esta cuestión, de este issue, dicen que Dios predestina solamente a las personas que Él ve de antemano que se arrepentirían. Esos teólogos
y pastores que son arminianos, pues gran parte de ellos creen, como dijimos ahorita, que Dios escogió en la eternidad pasada quién sería salvo, pero lo hizo sobre la base de su presciencia. Así, según el entendimiento de muchos arminianos, la predestinación fue en cierto modo meritoria, o sea, porque Dios vio algo positivo, algo bueno en esas personas que lo hace merecedores de la elección de Dios. O sea, que es una elección meritoria en el hombre. O sea, no es una elección por gracia, según el beneplácito de su voluntad, como nos dice Efesios capítulo 1, versículo 4. El texto que estamos considerando, que es Mateo 11, 21 al 24, específicamente, muestra cuánto ese pensamiento que tienen los arminianos es incorrecto. En efecto, en ese texto Jesús afirma que los habitantes de Tiro y Sidón y hasta Sodoma creerían en él si testificaban sus maravillas. O sea, si hubieran hecho los mismos milagros que en Corazín, Betsaida y en Capernaum, tanto Tiro y Sidón y Sodoma creerían en Cristo y serían salvos y se hubieran arrepentido de sus pecados. Pero aún sabiendo que las cosas serían así, Dios no salvó a los habitantes de esas ciudades. Por lo demás, en cuanto a Tiro y a Sidón, aún viviendo relativamente cerca de ellos, Jesús jamás ni siquiera las visitó. Jesús nunca fue a esas ciudades. De modo que nunca les ofreció la oportunidad de creer. Nunca las escogió para ser blancos de su gracia, aún sabiendo de antemano que creerían en él. Esto sucedió, entre otras cosas, para mostrarnos que la elección de Dios no depende de la fe prevista. Si fuera así, la causa primordial de la salvación estaría en el hombre y no en Dios. Por eso, para probar que la predestinación no depende de la disposición de las personas, sino únicamente del modo soberano como el Señor administra su misericordia, como nos dice Romanos 9:16, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Tiro, Sidón y Sodoma nunca recibieron siquiera una invitación al arrepentimiento, a pesar de que Dios sabe que ellas, si eran quebrantadas, atenderían de pronto a esa invitación al arrepentimiento si se hubiera hecho en efecto. Otra cosa que vemos en Mateo 11, 21 24 es que hay indicios de que el castigo de Dios se aplica en dosis diferentes, dependiendo del grado de dureza y rebeldía de la persona que es castigada. Y podemos observar esto, porque nos dice que el castigo sería más tolerable para las ciudades que no fueron testigos de los milagros. O sea, es más tolerable que las que recibieron los milagros, vieron y no creyeron. Jesús dice en este pasaje que aquellas 3 ciudades perversas a las que se refería no escaparían del juicio venidero. Pero Corazín, Betsaida y Capernaum serían tratadas con mayor rigor. O sea que su castigo será peor en aquel día, en el juicio final. Parece pues que algunos incrédulos van a sufrir castigos más pesados o más severos, sobre la base de criterios que Dios adoptará en su sabio y soberano juicio, en el día del juicio final. Sobre las cosas de que Dios habla poco, quien habla mucho es loco. O sea que hay que hablar donde Dios habla y callar donde Dios no habla. Y finalmente podemos ver que en Mateo capítulo 11, versículo 21 al 24, nos muestra
que Dios no solo sabe lo que pasó en el pasado, lo que pasa en la actualidad, sino que también qué sucederá y también qué sucedería en otra situación posible, de los mundos posibles. Y ahí se parece un poquito a lo que postula el molinismo con el conocimiento medio y las posibilidades y todas esas cuestiones de los mundos posibles. Pues aquí nos dice que Dios sabe lo que pasó, pasará, y también lo que sucedería en otra situación. Jesús sabía lo que habría ocurrido en Tiro y Sidón si hubiera ido allí. Sabía que la terrible historia de Sodoma habría sido muy diferente si los milagros que operaba se hubieran hecho en aquellas ciudades. Conociendo así todo lo que sucedería, él siguió el plan específico de acción que podemos creer era el más sabio, justo y bueno, incluso envolviendo la exclusión de esas ciudades de su obra de gracia. Saber que Dios conoce lo que sucederá debe traer consuelo a nuestro corazón. Cuando la sombra de la duda pase sobre él, sí, cuando las preguntas del tipo ¿qué habría ocurrido?, ¿sí?, molestan nuestra alma, podemos descansar seguros de que el Señor conoce todas las hipótesis y todos los desdoblamientos de esas mismas hipótesis. Él sabe lo que vendrá y sabe lo que vendría. En medio de tantas posibilidades, Él escribió nuestra historia como es en la actualidad, cómo se ha desarrollado, cómo se está desarrollando y cómo se desarrollará en el futuro. O sea, ya todo está predestinado y no como sería en otra situación. En eso también es posible ver su bondad y gracia en esta historia, a veces triste y frustrante, que nos salvó. En otra no nos salvaría. Por eso es que nosotros tenemos que estar agradecidos de haber recibido de la gracia de Dios, ese favor inmerecido, recibido la salvación por la gracia de Dios, por los méritos de Cristo, ya que nosotros merecíamos el infierno y la condenación eterna. Pero Dios, en amor, nos predestinó y nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para ser hechos hijos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto ha sido todo por este video o este audio. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y nos vemos en la próxima, si el Señor así lo permite.